China, ¿cómo lo ves? Hay mucha más tranquilidad, parece, de repente, aunque no significa que haya vuelto el inversor. Bueno, entonces digamos que después del susto, ¿no? A ver, llevamos años, no hablamos de meses, de caídas bursátiles, despacito pero seguro, hasta que por fin ya se desploma en enero, fundamentalmente porque yo creo que la guinda fue Davos, ¿no? Cuando el primer ministro Li Qiang llega a calmar a los inversores y les dice que el PIB se salta el protocolo, porque el PIB había de anunciarse 2 días después, y da unas cifras que, bueno, sí, las que eran, ¿no? O sea, todo el mundo se esperaba ya esas cifras como si fuera el oro y el moro. Claro, la gente dice, bueno, pero aparte de anunciarnos las cifras, ¿qué más nos tienes que contar? Y no había nada más que contar, ni estímulo, ni apertura de sectores, ni ningún tipo de reforma. Entonces, claro, ahí la salida de Davos, digamos, el inversor leyó que China no tenía un plan. Esa es la clave. Y entonces lleva una fuerte caída y se para justo antes del Año Nuevo Chino, y la vuelta al Año Nuevo Chino, que es este lunes, empieza bien. Eso es lo que vemos en las bolsas. Pero claro, hay que entender que detrás de esto está lo que llamamos el China Team, es decir, que ya tiene nombre y que de hecho hasta Bloomberg habla de él como si fuera parte del mobiliario, que esto, si uno piensa en el funcionamiento de un mercado bursátil, que haya gente comprando en nombre del gobierno sin parar, pues bueno, te dice un poco la sostenibilidad de esto. Y que te quiten media hora del inicio y del cierre para que no te pongas nervioso. Exacto. Y que no haya short selling. Y que, o sea, digamos que está tranquilo por motivos que no son de mercado. Entonces yo creo que hay que entender que o China anuncia, y esto pasó en el 2015, no hay nada nuevo, un programa de estímulo o algo realmente contundente, una reforma fiscal, etcétera, o es muy difícil mantener el índice con este tipo de medidas. Tú estás en China. ¿Por qué necesita el estímulo? La economía china va al 5% creciendo. A ver, digamos así, el año pasado creció un 5%, en parte por efecto base, no tanto como pensábamos, porque pensábamos que iba a crecer mucho más por efecto base, pero claro, todo lo que no creció te demuestra lo difícil que es crecer, incluso con efecto base. ¿Qué quiero decir con efecto base? Que el 2022 creció un 3%. Entonces, sin moverse la gente, ¿no? Pues nada más que tú añades transporte, todo lo que nos pasó a nosotros después del COVID, ¿no? Crecer solo 5% te hace pensar, ¿no? Porque la mayor parte de ese crecimiento viene de no moverse a moverse. Entonces no consumen. Claro, el consumo es muy limitado, la inversión sigue por debajo, muy por debajo del 2019, antes del COVID, en parte por el sector inmobiliario, que es un tercio de la inversión, pero también porque el inversor doméstico interno renquea, porque no ve el futuro. Sabe que los márgenes han caído, que hay deflación. El IPC en China creció menos 0,8 el último dato. Es que ya, o sea, la inflación se hace ya estructural y se ahonda. Entonces, ¿notas esa deflación a la hora de comprar allí, tú que estás allí? La deflación en precios al consumo menos 0,8, bueno, uno podría decir que se nota, no es porque la mayor parte de esa deflación viene de los precios intermedios. Entonces, no es que gracias a Dios el consumidor aún lo nota, pero cuidado, los salarios también caen. Esto es muy importante. O sea, es un poquito como Japón en los 90. Pero eso tiene difícil solución. Claro que tiene difícil solución, especialmente porque el Banco Central, para recortar, que solo ha recortado el tipo a largo, no ha recortado el tipo a un año todavía. Vamos, se lo está pensando, no. Yo diría que prácticamente parece que le cuesta, ¿no? Y le cuesta porque, aunque los tipos están muy altos en términos reales, más que Estados Unidos, cuidado, por la deflación, hay una parálisis en China. Esto es clave para entender lo que pasa. Una parálisis de política económica. Nadie se atreve a hacer un gran estímulo, nadie se atreve a recortar tipos porque no entienden cuál es la señal desde arriba. O sea, hay el mecanismo de transmisión de la política, en el sentido más estricto de la palabra, no está funcionando. La llamada no funciona. Me decía otro día José Carlos Díez, que estuvo en China, también allí invitado, y me dijo, oye, yo iba pasando pueblo por pueblo
y dice, de repente veía como 20 seseñas 20 veces más grandes y dice que le preguntaba a que iba por ahí, oiga, ¿y esto? ¿Aquí quién vive? No hay nadie. Nadie. Y dice, ¿cómo puede haber ciudades enteras construidas en plan seseña, porque es lo que más conocemos aquí en España, sin nadie, no sin prácticamente nadie, sin nadie, y con una perspectiva de reducción poblacional en el que dices, pero si es que aquí igual no es que no viva nadie hoy, es que no va a vivir nadie nunca. ¿Para qué ha construido usted esto? Bueno, porque no le contestaron, ¿eh? No le van a contestar, porque en realidad nadie sabe por qué se construyó. O sea, la realidad es que es muy parecido a España, pero con una gran diferencia. Explico brevemente. La burbuja inmobiliaria en China se produce porque los gobiernos locales tienen metas de tenían y siguen teniendo metas de crecimiento. El sector inmobiliario era el más fácil para conseguir esas metas. 1/3 del crecimiento chino hasta el 2021 venía del sector inmobiliario, como el nuestro. ¿Pero cuál es la diferencia? Que ¿quién lo financiaba? Las familias, los hogares chinos, no el exterior. Entonces, esto es igual que Japón. Digamos que no hay un shock inmediato de balanza de pagos, Dios mío, no, la prima del el coste de financiación. Poco a poco. Claro, porque no hay restricción financiera. El ciudadano chino no sabe dónde invertir, encima hay control de capitales, peor que Japón, porque no puede sacar el dinero, solo puede o comprar vivienda o comprar bolsa. Ninguna de las dos parecen estar yendo muy bien. Ponerlo debajo del colchón, no tiene otra opción. Entonces, no hay crisis, pero sí que hay reducción de precios de la vivienda, incluso en las grandes ciudades ya.